Perfecto. Bueno, primero que nada, gracias a todos, como siempre. Acá hay gente que nos está siguiendo desde el primer día de este ciclo, así que estamos muy contentos. Hoy es la última charla y hoy es el cierre de este ciclo, que arrancó el 21 de mayo con cangrejos y bueno, está terminando hoy con escarabajos a cargo de un investigador colombiano de la Universidad de los Andes, Jorge Noriega, a quien obviamente le damos la bienvenida. Un poco lo mismo que hicimos ayer, aprovechando brevemente, así también le queda a Jorge, que después nosotros le pasamos el chat. Si nos pueden escribir desde dónde están cada uno, no sé, localidad, departamento o incluso país, así eso después le queda a Jorge. Bueno, así que hoy cerramos el ciclo con escarabajos. Brevemente, al igual que le dijimos ayer, ¿qué pasa? Que no puedo pasar la pantalla, un segundo. Déjenme un segundo que voy a dejar de compartir. Aquí. Bueno, no sé qué le pasa. Ahí va, perfecto. Les vuelvo a invitar, al igual que ayer, este sábado en la playa La Balconada de La Paloma, limpieza de costas, están invitados. También las charlas del martes que viene sobre la nueva clasificación de gatos de Pajonal, a cargo de uno de los autores del trabajo, Anderson Feijó, es a las 7:30. Y bueno, y también aprovecho a contarles que en un último esfuerzo de parte de nuestra organización para tratar de que los dos últimos artículos de la Ley de Urgente Consideración que modifican el sistema actual de áreas protegidas no sean aprobados, porque en realidad son cambios que enlentecen o dificultan la inclusión de nuevas áreas en el futuro. Bueno, lanzamos una campaña de afiches básicamente, ¿no? Infografía, como se le llama, buscando llegar a esas personas que quizás no se detienen tanto en las publicaciones ambientales, de la misma forma que quizás los que estamos en esto no nos detenemos en otros tipos de publicaciones porque el tiempo de cada uno es corto. Y bueno, entonces un poco buscamos imágenes y metáforas para tratar de atraer a ese tipo de persona que por lo menos se entere, ¿no? Más allá de que después le interese o no, tome postura o no, por lo menos que sepa que lo mal que está Uruguay en áreas protegidas y lo peor que puede estar si esos dos artículos se aprueban. Así que bueno, lanzamos hoy con este afiche que están viendo esta campaña y la idea será que cada 2 días cambiemos un poco el afiche. Hay otros, acá les comparto otros brevemente, pero bueno, son varios y vamos a ir un poco pasándolos. Y lo que sí los invitamos a todos los que estén a favor en esto, sobre todo, es que nos ayuden difundiendo, compartiendo y llegando a muchas personas con este mensaje. Ahora sí voy a dejar de compartir la pantalla para darle la palabra a Jorge. ¿Estás ahí, Jorge? Sí, hola. Hola. Bueno, perfecto. Compartí tú nomás. Vale. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Es un placer estar en este interesantísimo espacio y poder compartir con ustedes algunas de las pocas cosas que sé. Pues una sincera agradecimientos a Mauricio y a la Fundación Coendu por todo su trabajo y por este espacio increíble que han construido. Eh, y bueno, digamos que mi intención es darles como una pequeña abrebocas y como una visión muy amplia y general de los escarabajos coprófagos. Eh, y bueno, y cualquier pregunta es bienvenida, no hay preguntas malas. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues con mucho gusto lo podemos mirar. Y de nuevo, pues gracias por estar aquí. Vale. ¿Me confirmas, Mauricio, si se ve la presentación? Perfecto. Maravilloso.
Voy entonces a parar este video para que no consuma datos y bueno. Entonces, en el día de hoy y especialmente en la tarde o noche de hoy, vamos a hablar sobre los escarabajos coprófagos. Seguramente si yo le pregunto a muchas de las personas que están viendo esta charla qué es un escarabajo, y especialmente las personas de Uruguay, seguramente dentro de su imaginario tendrán algo parecido a esto, que mucha gente lo conoce este tipo de coches como un escarabajo, ¿no? Eh, pero yo, y seguramente los que saben un poco más sobre biología, estarán pensando en algo más parecido a esto, ¿no? Es tal vez como la imagen más típica que tenemos en nuestro imaginario colectivo de qué es un escarabajo coprófago. Y son estos que hacen estas bolitas y las ruedan y han aparecido en muchas cosas, en un par de películas, en algunas imágenes. Fueron imagen del último mundial de fútbol. Y digamos que muchos seguramente los habrán visto por ahí en el campo o en las zonas de ganadería, haciendo un poco su trabajo. ¿A qué grupo pertenecen entonces los escarabajos coprófagos, ¿no? Entonces estamos hablando de que son un grupo que pertenece a los descomponedores. Y este es un gremio muy interesante, es un grupo funcional muy interesante a muchos niveles. ¿Sí? Digamos que son los principales encargados de hacer todo el tema de la descomposición de nutrientes y el reciclaje de muchos de esos nutrientes y volverlos a meter a los ecosistemas. Entonces tienen un papel funcional fundamental. Y ahí hay muchísimos grupos. Tenemos hormigas, tenemos insectos, tenemos coleópteros, tenemos varios tipos de invertebrados, algunos hongos, algunas bacterias, muchos microorganismos que hacen de alguna manera, contribuyen de diferente manera a ese proceso de descomposición. Y dentro de ese proceso de descomposición, tal vez uno de los elementos más importantes es la descomposición del excremento, la descomposición especialmente del excremento producido en las zonas de pastizales, en las zonas ganaderas, que se produce una gran cantidad de excremento por la cantidad de cabezas de ganado. Y uno tal vez de los principales descomponedores en esos sistemas son los escarabajos coprófagos, ¿sí? Y contribuyen, vamos a ver que contribuyen muchísimo en diferentes aspectos, son los principales descomponedores de ese recurso, y van a tener una cantidad de servicios ecosistémicos y de funciones muy claves para los ecosistemas. Entonces, este grupo básicamente pertenece a lo que se conoce como la familia Scarabaeidae. Hay una segunda familia muy pequeñita, pero que tiene distribución más paleártica, que son los geotrúpidos. Esos no los vamos a ver, no los vamos a tocar. Nos vamos a concentrar en esta familia, que es la familia Scarabaeidae, que es una familia de distribución cosmopolita. La encontramos en todos los continentes, en todas las regiones, en la gran mayoría de los hábitats. Solo no están en los casquetes polares. Y esta familia se subdivide en dos principales subfamilias, la subfamilia Aphodine y la subfamilia Scarabaeinae, ¿sí? Los afodinos son muy, muy pequeñitos y de forma muy ovalada, ¿sí? Y normalmente viven dentro del excremento, y los escarabinos son esos que hacen las bolas y ruedan y tienen otros comportamientos que vamos a ver, ¿sí? Pero en general es un grupo relativamente diverso, es un grupo muy importante, y de alguna manera nos vamos a concentrar un poco más en los escarabeínos, que son tal vez los que se ven de manera más recurrente y los que seguramente tienen un papel además funcional, en el caso del neotrópico mucho más importante. En términos un poco de su evolución, para darles como un contexto y que tengan ustedes como una idea, esto que estamos viendo aquí es un esquema de las diferentes eras geológicas. A mano izquierda ven ustedes una columna con todas las eras geológicas, con los diferentes periodos geológicos y los diferentes grupos. Y ese que ven en azul es la superfamilia Scarabaeidea. A esa superfamilia pertenecen los escarabajos coprófagos, ¿sí? Y es una familia que surge
Si se dan cuenta, esa línea, ese rectángulo rojo, muestra en qué momento surge esa superfamilia en la evolución de los coleópteros. Esa superfamilia surge a principios del Jurásico. Estamos hablando de la época de los dinosaurios. ¿Sí? Entonces es un grupo relativamente primitivo, es un grupo muy antiguo, un grupo que lleva en la faz del planeta mucho tiempo. Y desde esa época se cree que tienen una asociación muy estrecha y muy particular con el excremento. ¿Sí? Hay muy buenos registros fósiles y hay una cantidad de información a ese respecto. Esta es una filogenia, básicamente una filogenia es una reconstrucción de la historia evolutiva de un grupo utilizando información genética, y en este caso entonces es una filogenia que incluye todos los elementos que hacen parte de la superfamilia Scarabeidea. ¿Sí? Entonces aquí están todas las diferentes familias dentro de Scarabeidea. Este fue un trabajo hecho por Nicole Gunter y colaboradores en el 2016. Y básicamente lo que vemos aquí es, en café muy clarito, están los que son los coprófagos de la subfamilia Scarabeinae, y en morado están los coprófagos que son de la familia Aphodini. Entonces son dos grupos muy cercanos, son grupos hermanos, y entre ellos dos arman un grupo muy claro que es la familia Scarabeide. ¿Sí? Entonces esa familia Scarabeide es la que es estrictamente coprófaga y es la que vamos a trabajar. Y especialmente nos vamos a enfocar en la subfamilia Scarabeinae, que son como el grupo más diverso. ¿Sí? Pero fíjense que hay una relación muy, muy interesante con otros grupos, que son grupos fitófagos o grupos saprófagos, que hacen parte de lo que es la superfamilia Scarabeidea. Esta es la última filogenia realizada para la subfamilia Scarabeinae por Sergei Tarasov y por François Genier, que son esos dos personajes que ven ustedes allí. Y lo que se demuestra es que hay unos grupos fuertemente marcados asociados a su distribución geográfica. Tenemos unos grupos que están asociados a América, unos grupos que están asociados a África, unos grupos que están asociados a Asia, y cada uno de esos grupos pues tiene unos géneros y unas especies muy, muy particulares. Y la fauna, de alguna manera, la fauna americana es completamente diferente a la fauna que hay en África, y es completamente diferente a la fauna que hay en Asia, y completamente diferente a la fauna que hay en Australia. Entonces, tenemos faunas muy regionales, con géneros muy específicos y con especies muy endémicas de muchas de esas regiones. ¿Sí? Y ese es otro trabajo que les quería comentar un poco como en este contexto evolutivo, para que ustedes tengan alguna idea. Ese es un trabajo también de Nicole Gunter, donde se demuestra que gran parte de la radiación, o sea, de la explosión en número de especies dentro de los coprófagos, se debió a esa primera asociación que se dio entre escarabajos y dinosaurios. ¿Sí? Entonces, los escarabajos ya habían aparecido antes de que aparecieran los dinosaurios, pero con la gran radiación, con la gran diversidad de los dinosaurios, los escarabajos también se diversificaron y empezaron a relacionarse con esos productores de excremento que eran los dinosaurios. Y posteriormente hay otro evento más tarde, cerca de los 72 y 65 millones de años, donde el grupo vuelve otra vez a aumentar en términos de su diversidad a raíz de la radiación de los mamíferos, a la raíz de la gran diversidad de los mamíferos. Cuando se extinguen los dinosaurios y surgen los mamíferos y se vuelve un grupo muy diverso, los coprófagos pasan a empezar a utilizar el excremento de los mamíferos. Y es esa relación tan estrecha con el excremento lo que ha hecho que sea un grupo tan diverso. ¿Sí? Tenemos una gran diversidad de mamíferos en el planeta, y por ende tenemos una gran diversidad también de escarabajos en el planeta. La subfamilia Aphodini, simplemente como para comentarla, para que no se vaya a molestar porque no la nombramos, es un grupo básicamente de distribución más paleártica, está en las zonas frías del planeta, está en lo que es la parte norte de Estados Unidos, lo que es Europa, lo que es Asia, y es un grupo que en esas zonas es muy diverso, es un grupo que alcanza a tener más de 3.200 especies en este momento. Como les dije, son de tamaños muy pequeñitos, están asociados particularmente a excrementos de ganado y viven dentro del excremento.
tienen esos cuerpos típicos ovalados, la mayoría son negros, pero hay también algunas especies de colores muy bonitos. Y en general son malos competidores, son muy lentos en su actividad funcional, ¿sí? Descomponen el excremento de manera muy lenta, o sea, son muy meticulosos y casi que no remueven mucho, pero en términos de abundancia, en muchas de esas comunidades pueden ser muy abundantes y pueden ser muy importantes, especialmente en las épocas secas, en el neotrópico, son esas especies que aparecen cuando Escarabeine desaparece, los afodinos aparecen, ¿sí? Tienen un reemplazamiento ecológico muy interesante y pueden jugar un papel muy importante, especialmente en ecosistemas abiertos, de pasturas, de ganadería, en estas épocas difíciles de verano, ¿sí? O cuando hace mucho frío, ¿sí? Pueden estar ahí estas especies porque tienen una capacidad de adaptarse muy alta, y como viven dentro del excremento no sufren tanto de los cambios ambientales. Entonces es un grupo muy interesante, con muchas especies un poco parecidas entre sí, pero todas más o menos con la misma morfología, así de escarabajitos muy pequeñitos, alargados de manera ovalada. Ya Scarabeine, que es la subfamilia importante y tal vez la que tiene un papel funcional más relevante en el neotrópico, pues es indudablemente el grupo más diverso, donde hay mayor cantidad de especies, mayor cantidad de individuos, donde hay mayores diferencias en términos morfológicos, en términos de colores, en términos de comportamientos. La mayoría de ellos son coprófagos, pero hay algunos que han vuelto a la saprofagia de manera posterior, y hay algunos que se han especializado en la necrofagia, que es alimentarse de cadáveres. Entonces hay como una combinación de especies que se alimentan de excremento, pero también pueden alimentarse de cadáveres, hasta unas especies que son estrictamente coprófagos o estrictamente necrófagas. Hay todo un gradiente muy interesante en términos de la dieta. La mayoría de las especies son generalistas, pero hay muchas especies que tienen relaciones muy particulares y son especialistas. El tamaño varía muchísimo. Tenemos especies desde 4 milímetros hasta casi 70 milímetros, 7 centímetros de grandes. Todo su ciclo de vida está completamente asociado al excremento. Y eso es una de las cosas tal vez más interesantes de este grupo, ¿sí? Los adultos se alimentan del excremento, las larvas se alimentan del excremento, ponen los huevos en el excremento, o sea, toda su vida están de alguna manera ligada de manera muy estrecha con este recurso. Algunas especies además tienen comportamientos muy interesantes, como cuidado parental, o sea, la hembra y el macho en ocasiones generan estos nidos y tienen ese cuidado parental que es muy interesante. El ciclo de desarrollo, básicamente, pues es el de cualquier insecto holometábolo, y es exactamente el mismo de cualquier otro coleóptero. Partimos de un huevo, ¿sí? Un huevo que se pone normalmente en una cámara y que está rodeado de excremento, que pues, va a ser el alimento. Cuando emerja ese huevo y se convierta en larva, esa larva se va a alimentar de este excremento, y la larva va a ir creciendo. Normalmente tiene de 3 a 4 a 5 estadios, varía un poco entre algunas especies. Finalmente pasa a pupa, que es un estadio de cambio morfológico, y finalmente emerge el adulto, que es el último estadio, y vuelve a repetirse todo este ciclo, ¿sí? La mayoría de las especies de escarabajos coprófagos son univoltinas. Eso significa que tienen un ciclo completo a lo largo de un año, ¿sí? Hay algunas que pueden tener 2 o hasta 3 ciclos, y eso va a depender pues mucho como del alimento y de otras cosas. Tal vez lo más interesante de los escarabajos es que tienen comportamientos asociados al excremento muy diferentes. Entonces tenemos especies que se conocen como rodadoras, como estos, los telecópridos, ¿sí? Que tienen una morfología muy particular en las patas posteriores. Tenemos los paracópridos o los cavadores, y tenemos los endocópridos, ¿sí? Estos telecópridos
lo que van a hacer es, van a llegar al excremento y van a hacer unas bolitas y las van a empezar a rodar. Los paracópridos, en cambio, llegan al excremento y van a hacer estas galerías, van a hacer estos túneles hacia abajo y van a empezar a cavar y a relocalizar el recurso hacia la parte de abajo del suelo. ¿Sí? Y los endocópridos, que son esos afodinos o algunos géneros y algunas especies dentro de Scarabeinae, van a vivir dentro del excremento y todo su ciclo va a estar asociado ahí al excremento. Hay un cuarto grupo muy pequeñito que se conocen como los cleptocópridos y son básicamente parásitos de los rodadores y de los cavadores. Este grupo no va a hacer nada, no va a hacer ningún tipo de relocalización. Lo que va a hacer es va a aprovecharse del nido de los rodadores o aprovecharse del nido de los cavadores y va a poner sus huevos en esos nidos. ¿Sí? Entonces es un tipo de parásito. Aquí vemos básicamente como una separación entre esos dos grandes grupos, entre los rodadores a mano derecha y los cavadores a mano izquierda. O sea, todos estos lo que hacen es llegan al excremento y cavan, hacen grandes galerías hacia abajo, grandes túneles hacia abajo. Se han registrado túneles en algunas especies de hasta 1 metro y medio, que es una profundidad muy grande para escarabajos de cerca de 1 centímetro. Y estos de aquí de la derecha son los rodadores, son los que llegan al excremento, hacen una bolita y empiezan a rodarla, la relocalizan a una determinada distancia, o sea, la alejan del excremento a una determinada distancia y la entierran de manera muy superficial en la mayoría de los casos. ¿Sí? Entonces tenemos dos grandes grupos o dos grandes gremios funcionales o dos grandes grupos funcionales, como quiera uno llamarlo. ¿Sí? Los cavadores, entonces, como les mencionaba, hacen estas galerías, los rodadores hacen estas bolitas y las ruedan, y los endocópridos o residentes viven dentro del excremento. ¿Sí? Entonces, tenemos esos tres grandes comportamientos. Adicionalmente, hay comportamientos muy interesantes y es, normalmente en la mayoría de los casos, el que llega primero al excremento es el macho. Y el macho llega, en ocasiones hace una bola, la rueda, y emite feromonas para atraer a la hembra. La hembra llega y de alguna otra manera evalúa la bola que ha hecho el macho. ¿Sí? Como si fuera un tipo de regalo nupcial. Y si a la hembra le gusta la bola que hizo el macho, forman pareja y sigue todo el proceso de cópula y de nidificación. Si a la hembra no le gusta, busca a otro macho. ¿Sí? En muchos casos, y especialmente en las sabanas africanas, que es donde este grupo es hiperdiverso, se han registrado muchos conflictos y peleas entre machos. Entonces llegan dos machos y pelean por una bola, o están peleando dos machos por una bola y de pronto llega un tercer macho y se lleva la bola. ¿Sí? Hay muchos conflictos y hay mucha competencia inter y intraespecífica en este grupo. ¿Sí? Debido a que el recurso es muy efímero. El recurso se daña muy fácilmente en el tiempo y con las variables ambientales como la lluvia o el sol, se deseca muy rápidamente. Entonces es un recurso que hay que aprovecharlo muy rápido y eso hace que haya muchísima competencia entre los individuos. ¿Sí? Finalmente entonces se forma una pareja, tenemos aquí el macho, que es el que rueda la bola, la hembra se pone en la parte de arriba quieta y se deja rodar con la bola y el macho rueda la bola y la hembra para formar finalmente un nido y poner en esta bola un huevo que va a alimentarse de ese recurso. ¿Sí? Ese es más o menos como el proceso de formación de una bola. El macho llega, arranca un trozo del excremento, forma una bola, la rueda a una determinada distancia y finalmente empieza a enterrarla, y ya cuando la entierra, la hembra pone un huevo en la parte superior. Este huevo entonces se va a convertir en larva y se va a alimentar de este recurso. Los tipos de nido pues son gigantescos, hay tantos tipos de nido casi que como especies. Podemos ver nidos muy verticales o nidos horizontales, nidos muy a poca profundidad o nidos muy profundos. ¿Sí? Este, digamos, es el caso de un Sulcophaneus. Fíjense que tenemos profundidades de casi 50 centímetros. ¿Sí? Este de aquí abajo es un nido de un Scarabaeus, otro género. Y en algunos casos hay cooperación. En algunos casos hay cooperación entre el macho y la hembra para hacer el nido. ¿Sí? No es una actividad solo de la hembra o solo del macho. Muchas especies además tienen dimorfismo sexual. Entonces el macho, que es este que vemos aquí,
a la izquierda, tienen cachos, tienen cuernos, tienen estructuras cefálicas, y las hembras normalmente no tienen esas estructuras, ¿sí? Eso permite diferenciar machos y hembras y se pueden hacer estudios muy interesantes en términos comportamentales, pero también digamos que a lo largo de la historia en algunos casos generó confusión y en muchos casos machos fueron descritos como especies diferentes a hembras porque eran completamente diferentes, ¿sí? Después se supo que era el macho y la hembra, ¿sí? Pero en algún momento muchas especies se creyeron que eran diferentes porque tenían este fuerte dimorfismo. La presencia de cuernos, pues, como les mencionaba, en la mayoría de los casos la presentan los machos, pero hay algunos ejemplos donde las hembras también tienen cachos, ¿sí? Esa es una especie muy interesante, Sulcophaneus leander, donde la hembra tiene cuernos, tiene un cuerno bífido, y el macho tiene un único cuerno. Y al parecer esos cuernos de las hembras tienen unas relaciones que también al parecer las hembras pueden estar compitiendo y peleando entre ellas por los machos y por el recurso. O sea, no solamente es el macho el que compite por las hembras, sino en algunas especies podría las hembras también estar compitiendo tanto por el recurso como por machos mejores. Entonces, aquí tenemos un caso en que tanto hembras como machos tienen cachos. En términos de los hábitos tróficos, como ya les mencionaba, pues la mayoría de las especies son coprófagas, pero hay también algunas excepciones. Hay algunas especies que han tendido más hacia la necrofagia, que se alimentan más de carroña en descomposición, ¿sí? Aquí vemos el caso de un escarabajo alimentándose de una lagartija muerta, o esto es una carroña y están alimentándose directamente de la carne en putrefacción, ¿sí? Digamos que hay una tendencia que las especies originalmente eran saprófagas, se alimentaban de material vegetal, pasaron a la coprofagia, o sea, evolutivamente pasaron a alimentarse de excremento, que podemos decir es un tipo de material vegetal en descomposición, no es tan diferente como a un recurso saprófago, y algunas de esas especies coprófagas evolucionaron a convertirse en necrófagas. Entonces hay como esa tendencia evolutiva en términos de los hábitos tróficos. Pero también hay muchas excepciones. Digamos, estas son algunas de las excepciones tal vez más interesantes. Este es un género que se llama Deltoquilum. Y muchas de las especies de este género están asociadas a diplópodos, a cien pies y a mil pies. Atacan a los cien pies o a los mil pies y los cortan en pedazos y los utilizan como recurso. Entonces, digamos que es un tipo de necrofagia que ya tiende en algunos casos casi que a ser depredación, o sea, pueden ser muy agresivos y utilizan el borde del clipio, que es la parte anterior de la cabeza, como si fuera una cuchilla, y cortan los segmentos de los diplópodos. Hay también algunos casos muy raros, como este es de género Cephalodesmius, que es australiano, que ha vuelto de manera secundaria a alimentarse de material vegetal. Entonces, este género ya no es coprófago, sino volvió a esa condición primitiva de la saprofagia y lo que hace es recoge material vegetal y lo entierra, y en ese material vegetal pone sus huevos y la larva se alimenta de ese material vegetal en descomposición, ¿sí? Entonces han dejado de ser coprófagos y han vuelto a esa condición inicial de la saprofagia, de alimentarse de material vegetal. En términos de grupos funcionales, es un grupo muy interesante para trabajar porque nos permite hacer unas combinaciones en términos de los comportamientos, de relocalización y nidificación y de los tamaños. Entonces, digamos que hay unos grupos en general que son muy, muy grandes, hay grupos de especies medianas y hay grupos de especies muy pequeñas. Y si yo combino esto con los grupos, con los gremios, pues yo puedo tener 9 combinaciones que me van a mí permitir entender y analizar muchas cosas de lo que está sucediendo en los ecosistemas. Entonces, ya esta gran diversidad de grupos me permite a mí empezar a entender y analizar cosas de lo que está pasando en los ecosistemas. En términos de la relevancia ecológica, ese tal vez es el punto más interesante de este grupo. Y es que tienen una gran cantidad, tienen una lista enorme de servicios ecosistémicos que cumplen, de cosas que ellos hacen y que de alguna manera contribuyen a el ser humano, contribuyen a mejorar cosas del ambiente,
o contribuyen a mejorar cosas de los ecosistemas o afectan de manera positiva al ser humano. Algunos de los servicios tal vez más importantes y más obvios es pues la limpieza de pastizales. O sea, al remover y al relocalizar ese excremento, lo que hacen es dejan otra vez limpio las zonas de pastizales, entonces el ganado puede volver a alimentarse de ese pasto, porque cuando no hay esa relocalización, el excremento lo que hace es cubre el pasto y el ganado no puede alimentarse de ese excremento. En ese proceso también pues controlan moscas y parásitos. Se ha dicho que también tienen un efecto muy interesante de control de gases de efecto invernadero. Hay varios estudios, especialmente un par de trabajos en Europa de Eleanor Slate, que ha evaluado que la actividad de los escarabajos hace que se produzca menores cantidades de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono especialmente, y eso tendría un efecto positivo en términos del ecosistema. Dispersan semillas, reciclan nutrientes, sin duda. Hay todo un papel muy importante con respecto a esa actividad que hacen en el suelo, de bajar el excremento y remover el suelo y de meter aire en el suelo, de aumentar la porosidad del suelo para que se infiltre agua y de reciclar nutrientes, ¿sí? Todo eso, digamos que juega un papel fundamental. Y que de alguna manera todo ese reciclaje va a terminar afectando de manera positiva el tema de los nutrientes para las plantas. Entonces, todos esos nutrientes que están bajando y poniendo en el suelo son nutrientes que van a posteriormente utilizar las plantas para alimentarse y crecer. Entonces, hay una relación muy estrecha entre escarabajos y las plantas, tanto de pastizales como de los bosques. Y entonces hay una relación ahí muy importante. Y también, finalmente, en cosas como diversidad, la diversidad de los microorganismos en el suelo se ve afectada por la presencia de los escarabajos. En las zonas donde hay escarabajos, esa diversidad de microorganismos en el suelo es mayor. Los suelos son más ricos y más diversos en hongos, en bacterias, en microorganismos, ¿sí? Y toda esa diversidad tiene un efecto positivo en términos del ecosistema, ¿sí? En algunas áreas, y sin duda, pues creo que África es tal vez el sitio donde mayor diversidad de escarabajos existe en el planeta, es donde se cree que surge el grupo. Eh, Tenemos estudios que encuentran en una sola localidad más de 110 especies, y especialmente los trabajos de Bartolomeo en Kenia registran en una plasta, eso que ustedes ven aquí es una plasta de elefante, ¿sí? Él llegó a contar más de 11.000 individuos de 110 especies diferentes en una sola plasta. Y esa cantidad de excremento, que más o menos está alrededor de unos 5 kilos, era descompuesta entre 3 y 6 horas. Entonces, juegan un papel súper importante y son claves en estos sistemas tan diversos donde se está produciendo tanto recurso y en términos de los servicios y de lo que hacen por el suelo, pues es fundamental. Existe este trabajo muy interesante que se publicó en el 2006 de Lossy y Vaughan, y ellos lo que hacen es calculan los servicios ecosistémicos que están aportando los escarabajos coprófagos para Estados Unidos. Y ellos calculan que si no hubieran escarabajos y le tocara a la gente hacer lo que hacen los escarabajos, ese valor estaría cerca de los 60 billones de dólares al año. O sea, hacer lo que hacen los escarabajos tiene un valor económico si no estuvieran ellos. Y si nos tocara pagarle nosotros a alguien para que hiciera eso, ese valor podría estar cerca de esa cantidad. Entonces, pues juegan un papel muy importante y además, pues lo están haciendo gratis, lo están haciendo sin cobrar. Hay varios estudios que demuestran además que en los sitios donde no hay escarabajos, la pérdida de nutrientes es enorme. Y este, digamos, es una foto de un trabajo muy interesante que hace Tron Larsen y colaboradores en islas de Venezuela, donde en algunas de estas islas no hay escarabajos y lo que pasa es que se acumula el excremento que producen los primates en estas islas y forma estos monolitos de excremento,
que nadie está descomponiendo y que están acumulando nutrientes y esos nutrientes se están perdiendo. ¿Sí? Entonces, la ausencia de escarabajos tiene un efecto muy negativo en los ecosistemas. Se están perdiendo nutrientes en esos ecosistemas donde no hay escarabajos. Adicionalmente, los escarabajos pues, son fuente de alimento de muchos otros grupos. Se los comen mamíferos, se los comen aves, se los comen otros insectos. Entonces, hacen también, son parte de esa cadena trófica y de esa alimentación que hay en muchos de los ecosistemas. Entonces, sería otro servicio ecosistémico adicional. Adicionalmente a todo esto, pues tienen una relación muy estrecha con los ambientes. Entonces, eso ha hecho que se les haya propuesto como indicadores ecológicos. Y hay toda una cantidad de literatura y una cantidad de estudios que los han utilizado como indicadores tanto de perturbación como de conservación. Entonces, son muy buenos indicadores porque son muy fáciles de estudiar, son muy baratos, son muy rápidos, dan mucha información y eso permite tomar decisiones. Entonces, yo puedo ir a un sitio rápidamente, mostrar escarabajos y saber cómo está el sitio y poder tomar decisiones de si debo conservar o no debo conservar el sitio. ¿Sí? Entonces, eso tiene una gran ventaja y se ha popularizado mucho. Y aquí les quería mostrar un ejemplo de dos trabajos que publicamos recientemente sobre dos ejemplos de cómo se utilizaron los escarabajos para evaluar esta pregunta, para saber si el ecoturismo tenía un impacto negativo o positivo sobre la diversidad. Entonces sacamos estos dos trabajos publicados hace nada, están recién publicados este año. Un trabajo en El Salvador y otro trabajo en Colombia, evaluando si el ecoturismo tenía un efecto negativo o no en los parques nacionales donde se estaba haciendo esa actividad. Digamos que normalmente se asume que el ecoturismo es supremamente positivo y es muy amigable con el ecosistema y contribuye a la conservación, pero queríamos ver si podía tener algún efecto negativo. Y nos hicimos como la siguiente pregunta, ¿sí? Y es si pueden los escarabajos ser buenos indicadores de la influencia del turismo en estos parques. Entonces, comparamos un parque, hicimos un estudio en un parque en El Salvador, el parque nacional más grande de El Salvador, que es el Parque El Imposible, y en un parque nacional natural en Colombia, que es el Parque Tayrona. Entonces comparamos zonas donde había turistas y zonas donde no había turistas, hicimos una metodología de poner trampas para los escarabajos y evaluar abundancia, riqueza, diversidad. Y en general lo que encontramos es que en los dos sitios la abundancia disminuye. A medida que yo aumento el turismo, hay menor número de escarabajos. Para el caso de El Salvador no encontramos diferencias en la riqueza, pero para el caso de Colombia sí hay diferencias marcadas en la riqueza. O sea, a medida que yo aumento el turismo, hay menor riqueza de especies, hay menor número de especies. Y para el caso de El Salvador, la biomasa aumentaba. Esto probablemente puede estar asociado a que hay algunas especies de mamíferos que les gusta mucho la presencia de los turistas y que además los turistas los alimentan. Cosas como algunos mamíferos pequeños que han logrado adaptarse a esa perturbación, ¿sí? El cuatí y otros pequeños mamíferos, mientras que para el caso de Colombia, lo que vimos es que el grado de diversidad disminuía con el turismo. Entonces, fíjense que en estos casos son dos ejemplos muy interesantes de cómo utilizar los escarabajos como indicadores de lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces, en este caso podríamos concluir que son excelentes indicadores, nos están dando mucha información de lo que está pasando a diferentes escalas y lo que está pasando con esa perturbación, aportan información acerca de la parte funcional y de los servicios. Son muy fáciles de estudiar, bueno, no es porque a mí me guste mucho, pero me parecen súper divertidos de estudiar. Es un grupo que es muy interesante. Y hay mucho por hacer. Entonces hay muchísimas preguntas por solucionar. Y específicamente entonces quería agregar esto también como a la charla para contextualizar un poco, ya que muchos de los que están escuchando pues son uruguayos, y me parecía muy interesante como ver un poquito qué es lo que está pasando en Uruguay, qué es lo que está pasando en Uruguay con este grupo.
y básicamente lo que hice fue como una revisión de todo lo que había publicado para Uruguay. Básicamente, no existe hasta el momento un listado completo y actualizado de las especies de escarabajos coprófagos para el Uruguay, ¿sí? Lo que tenemos son revisiones de diferentes géneros, varios de ellos, o sea, fíjense que aquí hay 9 géneros diferentes y hay revisiones que incluyen material de Uruguay, pero no hay una revisión de los escarabajos del país, de todo el territorio, ¿sí? Hay listados muy particulares, pero asociados a géneros en particular. Y eso, pues, genera una pregunta muy interesante y es que, pues, no sabemos la totalidad de las especies que hay en el país, ¿sí? Falta hacer ese listado, falta muestrar probablemente en muchos sitios. Eh, Hay una información de base que es clave, que es muy importante y nos serviría para empezar a hacer cosas mucho más, como más profundas, pero falta sin duda ese listado por hacer. Es una tarea pendiente para los investigadores de Uruguay. Algunas de las especies que hay presentes en el país, pues hay algunas especies preciosas, hay algunas especies muy exclusivas de estas zonas, con colores y patrones muy interesantes, ¿sí? Cosas como gronfas dicroa, Dendropaemon viridipenis, volvites, onitoides, Diabroctis mimas, que es una especie muy interesante, asociada especialmente a zonas abiertas. Entonces hay una gran variedad de especies que se encuentran en Uruguay, muchas de ellas asociadas a zonas abiertas. Digamos que una gran diversidad de las especies está asociada a esas zonas de pastizales naturales, a esas zonas abiertas de llanuras, donde además hay presencia de ganado. Entonces hay una relación muy interesante eh, y hay cosas muy particulares y muy específicas en el territorio, ¿sí? Algunas especies muy particulares y que vale la pena como mencionar, eh, hay dos que me llaman mucho la atención y que me parecía clave como que ustedes como las conocieran. Una es esta, es Canton quadripuntatus. Canton quadripuntatus es una especie que según el listado de especies amenazadas está en condición vulnerable. Es una especie que tiene poblaciones muy pequeñas, muy restringidas a una región muy particular. Fíjense que están básicamente en la costa de Brasil y en Uruguay. Son los únicos 2 países donde esta especie está presente y en poblaciones muy pequeñas, muy relictuales, ¿sí? Al parecer es una especie estrictamente coprófaga y es muy sensible a las perturbaciones. Y hay muy poco registro. Entonces, sería muy interesante hacer estudios a mayor profundidad de esta especie en el Uruguay y ver qué es lo que está pasando, ver sus poblaciones, ver si las poblaciones están bien, qué tanto grado de conectividad tienen estas poblaciones, qué tanto se mueven los individuos entre estas poblaciones y en términos genéticos también, ¿no? Saber cómo el estado de salud de esas poblaciones sería muy interesante y sería un trabajo que debería hacerse. Otra especie que es emblemática, y yo pensaría que tal vez es una de las especies que la gente reconoce más de esta región, y yo puedo decir que es tal vez una especie típica uruguaya, es este Sulcophonaeus menelas. Es una especie también de zonas abiertas asociada a excremento de ganado. Es una especie preciosa, tiene unos colores, unos visos verdes, amarillos, maravillosos. Es una especie de un porte relativamente grande, alcanza casi los 2 centímetros. Eh, Tiene hábitos estrictamente coprófagos, es una especie diurna, tiene un rango altitudinal relativamente amplio de 0 a 1000 metros, está presente de octubre a marzo, y es tan emblemática que aparece en una estampilla nacional. Es una de las pocas especies de escarabajos coprófagos que es utilizada en los correos, ¿sí? Y finalmente quería como terminar un poco esta parte de Uruguay
como mencionando tal vez a los dos investigadores más importantes que hay de escarabajos coprófagos en el país, la doctora Patricia González y el doctor Enrique Morelli. Son sin duda las personas que han contribuido más al conocimiento de este grupo en el país. Tienen una gran cantidad de publicaciones y de estudios muy interesantes, desde cosas comportamentales, supremamente interesantes, hasta levantamientos de diversidad, hasta registros de especies que no se conocían para el Uruguay o de especies nuevas para la ciencia. Eh, los dos hicieron sus tesis de doctorado relacionados con escarabajos coprófagos. Patricia en el 2008, Enrique en el 2005. Y son sin duda referentes internacionales en lo que se conoce a ecología de escarabajos coprófagos. De sus puntos de muestreo más importantes son estos cuatro que menciono aquí, dos en esta región y dos en esta otra región, en la parte especialmente de Minas. Pero fíjense que hay una gran cantidad, hay una gran porción de Uruguay que no está muy bien muestreada, que necesita muchísimos más trabajos, que necesita muchísima más gente yendo a colectar a campo, muestreando diferentes ecosistemas, diferentes momentos del año, utilizando diferentes recursos, diferentes tipos de trampas. O sea, digamos que hay todavía una gran cantidad de zonas donde no se ha muestreado en el Uruguay y sería muy interesante completar ese panorama a nivel nacional. Tenemos la gran ventaja o se tiene la gran ventaja de que varios países vecinos, especialmente Argentina y Brasil, pues tienen listados relativamente completos de los escarabajos y es muy posible que muchas de esas especies de Brasil y de Argentina estén también en Uruguay. Pero también hay muchas especies endémicas y especies que tienen una distribución muy particular y que están únicamente presentes en el país. Entonces también vale la pena tener esa información, saber qué tanto de las especies son endémicas, qué tanto de las especies son compartidas y mostrar mucho más como el territorio. Finalmente, pues agradecer como a todas las entidades que participaron y que siempre han estado ahí apoyando, a la Universidad de los Andes, al Grupo de Conservación de Especies Nativas del Uruguay, a diferentes universidades, parques, el Grupo de Escarabajos a nivel de Colombia y especialmente pues a todos ustedes por su valiosa asistencia y por estar aquí oyendo esta charla. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Estoy aquí para solucionar lo que, lo que, lo que ustedes crean conveniente. Jorge, hay preguntas en el chat. Vale, voy a leerlas entonces. Dale. Entonces, pregunta Luis David Campos. ¿Hay variaciones en la morfología de los aparatos masticadores entre los necrófagos y coprófagos? Sí, es una muy buena pregunta. Y sí, al parecer hay micro variaciones muy particulares y muy pequeñas. Se ha estudiado, sin embargo, muy poco. Es tal vez una de esas áreas que sería muy interesante profundizar mucho más. Hay muy pocos trabajos que hayan hecho estudios morfológicos comparativos entre diferentes especies y especialmente entre especies que tienen diferentes hábitos alimenticios. Hay un par de personas que han trabajado un poco con este grupo, pues con estos temas. José Ramón Verdugo en España es tal vez uno de ellos. Y hay mucha información muy interesante. Hay pequeñas estructuras que varían, pequeñas modificaciones asociados a los tipos de alimentación. Entonces, la respuesta sería que sí, pero hay todavía mucho por investigar. Después pregunta María B, pregunta, ¿son afectados por los antiparasitarios o por los antibióticos utilizados en el ganado? Y sí, claro, es una muy buena pregunta. Y sí, lo que se sabe es que todos los antihelmínticos que se le aplican normalmente al ganado, y particularmente tal vez el más estudiado es la ivermectina, cuando se le aplica de manera, se le aplica al ganado, esta sustancia logra mantenerse
y termina en el excremento y tiene una vida muy larga en el excremento. Algunos estudios han demostrado que puede llegar a durar hasta más de un mes, hasta 2 meses en el excremento. Y esta sustancia, en dosis muy pequeñas, lo que hace básicamente es aturdir a los escarabajos, los deja como mareados, les afecta el punto de las conexiones neuronales, ¿sí? Y lo que hace es como que los deja como tontos, los deja como que no saben para dónde ir, como que no saben qué hacer, como que no saben si son escarabajos o no, en dosis muy pequeñas. En dosis más grandes el efecto es mucho más negativo y cuando la dosis ya es muy grande, básicamente los mata tanto a la larva como al adulto. Entonces son sustancias que son muy difíciles y que normalmente la mayoría de los ganaderos las utilizan de manera indiscriminada. Entonces ponen mucho de estas sustancias en el ganado y normalmente en las zonas donde hay uso excesivo de ivermectina no hay escarabajos coprófagos. Hay una pérdida local o regional de escarabajos coprófagos. Y eso de alguna manera genera un ciclo, ¿sí? Porque cuando no hay escarabajos, entonces ese excremento produce una mayor cantidad de moscas y esas moscas afectan más al ganado y entonces el dueño del ganado le pone más ivermectina para controlar a las moscas y esa ivermectina termina más en el excremento y mata más a los escarabajos. Se vuelve un ciclo supremamente negativo, ¿sí? Comenta aquí Carlos, tamaño de mamíferos, tamaño del excremento, tamaño de los escarabides. No sé muy bien cuál es la pregunta que haces, Carlos, pero sí, digamos que hay una relación entre el tamaño de los mamíferos y el tamaño de los escarabajos. Normalmente entre más grande es el excremento, más grandes son los escarabajos que pueden utilizarlo. Entonces, digamos, los grandes coprófagos, que tal vez sería como el género Heliocopris, que son escarabajos que llegan casi a los 6-7 centímetros, son escarabajos asociados al excremento de elefante, ¿sí? Entonces, el gran productor de excremento tiene a los grandes consumidores de excremento, en términos de tamaño, ¿sí? Después pregunta aquí Martín Abreu, en sitios donde hay mucho ganado, en poco espacio y por lo tanto mucho excremento, permite a los escarabajos reproducirse y aumentar sus aportes ecosistémicos. ¿O existe alguna limitación que se vuelva contraproducente al ciclo? Lo que se ha visto, y hay pocos trabajos en esa línea, pero lo que se ha visto es que las zonas de uso intensivo de ganado tienen un efecto negativo sobre los escarabajos. ¿Por qué negativo? Porque el ganado, al estar estabulado y al tener un área muy pequeña de movilidad, lo que hace es generar un efecto de compactación del suelo, ¿sí? Y empieza a pisotear el suelo, y ese suelo se vuelve muy difícil de penetrar para los escarabajos. Ese suelo se vuelve muy difícil de penetrar en términos de aire y en términos de agua, y empieza a secarse y a volverse muy difícil para que los escarabajos puedan hacer sus galerías y poner sus huevos. Entonces, digamos que hay una relación negativa cuando la concentración de ganado es muy alta. Y cuando hay demasiado ganado, habrían pocos escarabajos, ¿sí? Pero falta mucho por estudiar sobre el tema todavía, ¿sí? Pregunta aquí Claudia, ¿hay escarabajos amarillos a rayas y negros? En coprófagos no. En coprófagos no hay ningún escarabajo que sea amarillo con rayas y negro. No hay. O por lo menos que yo conozca no hay ninguno. Puede ser de algún otro grupo. Después aquí pregunta Bastián Forero, dice, ¿los fenotipos metalizados tienen alguna relación o función con sus actividades? Al ser tan brillantes en un medio oscuro, ¿no es desventaja a sus depredadores? Esta es una buena pregunta, Bastián. La mayoría de estos escarabajos que tienen estas coloraciones metalizadas, las coloraciones metalizadas lo que hacen es una coloración disruptiva. Lo que hace es rompe el patrón morfológico del escarabajo y para el depredador es más difícil reconocer ese contorno porque esa coloración metalizada lo que genera es brillos. Entonces el depredador lo que ve es como luces, como una fiesta ahí como de luces, y le cuesta mucho más distinguir hasta dónde va el escarabajo o qué es escarabajo y qué es otra cosa, ¿sí?
la mayoría de esas especies con colores metalizados son diurnas, son de actividad diurna, y muchas están asociadas a zonas abiertas. Entonces, digamos que utilizan esa coloración por el sol, y el sol como que les ayuda a, a, a defenderse un poco de los depredadores. Lo que pasa. Comenta aquí Claudia, este escarabajo negro y amarillo en un momento del año es muy vistoso en 33 y cuando está uno arriba del otro lo hacen en determinada planta. No sé cuál será el escarabajo negro y amarillo, pero yo creo que muy probablemente no es un coprófago, debe ser un melolóntido, debe ser un fitófago que se alimenta de plantas. Pregunta aquí Alexandra Vaca. ¿Existen indicios de que escarabajos coprófagos hayan sido encontrados alimentándose de macrohongos, setas en descomposición? Sí, hay un par de registros de coprófagos alimentándose de hongos y hay varios, digamos que un método de colecta de algunas de esas especies es utilizar precisamente como champiñones en descomposición, los puede uno poner como en las trampas y caen algunas especies muy particulares en esas trampas. Hay todo un género muy interesante que tiene una distribución especialmente en África, que es Coptorrhina, que son escarabajos asociados particularmente a hongos que viven en el suelo y se alimentan de estos hongos. Entonces hay varios grupos de coprófagos, pues coprófagos entre comillas, que han migrado hacia otras dietas y se han especializado en recursos tan particulares y específicos como pueden ser hongos. ¿Sí? ¿Dónde íbamos? Dice Neo, en los escarabajos rodadores las hembras colocan un huevo por cada bolita de excremento, las hembras tienen baja fecundidad. Sí, normalmente por cada bola nido hay un huevo, pero muchas veces cuando estas bolas son muy grandes lo que hacen es las fragmentan y hacen varias bolitas. O las vuelven como salchichas y tienen nidos y tienen estas galerías que tienen varios dedos y al final de cada uno de esos dedos ponen un huevo. Entonces, varía muchísimo entre las especies. Hay especies que ponen un único huevo por bola, hay algunas especies que ponen varios huevos, hay algunas especies que tienen unas fecundidades muy altas, que pueden llegar a producir por cada evento de reproducción, pueden llegar a producir entre 25 a 30 huevos, hasta hay algunas que producen muy poquitos, uno, dos o tres. ¿Sí? Varía y cambia mucho entre especie y especie. ¿Cómo detectan los olores? ¿Cómo respiran? ¿Hay escarabajos venenosos para el hombre? No, no hay ningún escarabajo venenoso. Detectan los olores por medio de las antenas. Las antenas tienen quimiorreceptores que detectan partículas y pequeñas concentraciones del excremento. Y lo que hacen los escarabajos es que levantan sus antenas y empiezan a detectar estas partículas en el aire. Y utilizan como ese rastro que se forma en el aire para encontrarle el excremento. Entonces, lo que hacen es van en esos gradientes donde hay muy poquitas partículas a muchas y eso los hace llegar a donde está el excremento. Esa es su forma de detectar el excremento y alimentarse. Rodrigo nos dice que si puede mostrar una foto. Sí, pues toca decirle a Mauricio para que le dé permiso para mostrarla. Sí, estoy aquí mostrándolo por la cámara. Ah, la está mostrando por la cámara. Yo dejo de compartir aquí en pantalla y te miro. Vale, eso es un chinche. Ese no es un coleóptero. No. Es un chinche de una familia que se llama Scuteleridae. Es otro grupo, es otro orden, es del orden Hemiptera. Perfecto, lo había confundido con un escarabajo. Muchas gracias. Sí, no, y pasa mucho porque como los hemélitros tienen esa forma como si fueran élitros, mucha gente los confunde con coleópteros. Pues pasa con cierta frecuencia. A ver, ¿qué más preguntas hay por acá? Claudia pregunta, en Uruguay se usa mucho ivermectina y hay mucha gran producción de ganadería. Tal vez sea por eso
que no se ven tantos escarabajos en el campo. Es posible, Claudia, es posible. Digamos que el tema de la ivermectina es que es muy barata, es muy eficiente, y además las empresas que están un poco detrás de muchas de estas sustancias pues tienen unos músculos en términos de publicidad gigantescos. Entonces la gente y el ganadero normal pues es muy fácil de convencer de, mire, utilice este producto que le va a servir mucho y va a mejorar el ganado, y tienen poca información del efecto negativo que puede causar este tipo de, pues, de sustancias en el ambiente y particularmente en los escarabajos. ¿Sí? Se han estudiado algunas otras sustancias, pero ahí todavía falta mucho por encontrar una sustancia que sea lo suficientemente efectiva y que no genere efectos tan negativos. ¿Sí? Crazy pone aquí, ¿cuál es el método SEO más eficiente para la colecta de escarabajos? ¿Conoce estudios donde evalúen la efectividad de estiércol? Sí, hay varios estudios y digamos que en las zonas abiertas a los escarabajos les gusta mucho más el excremento de ganado, y las trampas habría que ponerlas con excremento de ganado, y es el que mayor atractibilidad tiene, el que más especies atrae. En las zonas boscosas es un poco diferente. En las zonas boscosas les gustan mucho más a los escarabajos el excremento de los omnívoros. Entonces funciona muy bien, y eso suena un poco feo, pero funciona muy bien el excremento humano. Poner excremento humano atrae muchísimo a los escarabajos, y esta vez el cebo más eficiente, y además es súper barato porque lo llevas contigo, no tienes que pagar nada, puedes ir a donde tú quieras y simplemente lo produces. ¿Sí? Entonces, hay varios estudios súper interesantes que han evaluado diferentes cebos, y como les mencionaba, hay algunas especies que son muy específicas, que les gustan excrementos de mamíferos muy particulares, y hay otras especies que son generalistas, que utilizan casi que cualquier recurso. ¿Sí? Martin Abreu dice, Rutela lineola, el negro y amarillo. Claro, seguramente. Rutela es un género de la familia Melolontidae, de la subfamilia Ruteline, y son fitófagos. Se alimentan de material de las hojas, los adultos, y las larvas son rizófagas. Es otro grupo, es un grupo cercano a los coprófagos, pero no es coprófago. ¿Sí? Eduardo Penco menciona por aquí cómo se recolectan y durante qué tiempo para saber el estado del área. La recolecta es muy sencilla. Normalmente se utilizan trampas de caída, trampas Pitford, cebadas. Se ponen normalmente 48 horas, en algunos sitios puede ser un poco más, 72. Y ya solamente al tener esa información, ya dependiendo del número de individuos y de la riqueza, puedes tener una idea de lo que está pasando en ese ecosistema. ¿Sí? Si yo muestro en un sitio y encuentro muy pocas especies y muy pocos individuos, ese ecosistema está muy perturbado. Y si voy a otro y pongo yo las mismas trampas con el mismo cebo, el mismo tiempo, y encuentro muchísimas especies y muchísima cantidad de individuos, es porque ese ecosistema está relativamente bien. Entonces hay una relación directa entre riqueza de especies y abundancia con la salud del ecosistema. ¿Sí? ¿Se puede hablar de una especificidad entre el coprófago y el animal que produce el estiércol? Pregunta Francisco. Sí, como les comentaba, hay algunas especies muy particulares. Digamos, nosotros hemos evaluado excrementos de primates, que es tal vez uno de los grupos en que mayor asociación hay, y hemos colocado excremento de diferentes primates. Hemos colocado excremento de una especie de primate que se conoce como churuco, que es Lagotricha, y de otra especie de primate que se conoce como los aulladores, que es Alouatta seniculus. Y hemos colocado excremento de estas dos especies de primates, y digamos hemos encontrado que hay especies de escarabajos que llegan a uno o a otro, que no llegan a los dos, que son específicas de uno u otro. ¿Sí? Y hay cosas aún mucho más locas y más raras. Hay varios registros, especialmente que se han hecho con algunos primates y con algunas especies. Brett Ratcliffe de la Universidad de Nebraska ha registrado, digamos, algunas especies de escarabajos que están asociadas con primates muy particulares, y lo que hacen estas especies es que viven ahí pegadas al ano de los primates, viven agarradas del pelo de los primates,
y cuando el primate baja a producir excremento o produce excremento, el escarabajo salta sobre ese excremento y se alimenta de ese excremento. Entonces hay ocasiones donde la relación es muy, muy, muy particular y muy específica. Pero la mayoría de las especies, como mencionaba antes, son muy generalistas. Hay de todo. Pregunta Claudia, ¿cuánto tiempo vive un escarabajo? Como les mencionaba, la mayoría de las especies son univoltinas, viven un año, pero hay registros de escarabajos que pueden llegar a los 2, 3. Hace poco se publicó un artículo donde habían registrado un escarabajo que llevaba 5 años. Se sabe todavía muy poco, y ahí digamos que de la historia natural de muchos grupos todavía no sabemos mucho, pero la mayoría de las especies tienen ciclos anuales. Hay algunas que pueden vivir un poco más y va a depender pues de la alimentación, de la calidad del hábitat, de la fisiología de las especies, de muchas cosas, ¿sí? Pregunta Tatiana, ¿qué especies se han logrado crear en laboratorio? Muy pocas, la verdad. A nivel mundial son contadas, ¿sí? Hay algunas especies que se han logrado criar en México. Hay una especie que es emblemática, que es Canton cyanellus, del grupo de laboratorio de Mario Favile. Y es tal vez una de las especies que más se ha estudiado. En Europa hay algunos ontófagos, tenemos Ontofagus taurus, Ontofagus vacca, que se han logrado criar. En Australia hay varios ejemplos de algunas de las especies introducidas que se han logrado criar en laboratorio, pero como te digo, son muy contadas, o sea, no pasan de unas 15, 20 especies en total. Criar escarabajos coprófagos no es nada sencillo, es bien difícil, requiere condiciones muy particulares, y por la alimentación, el tener que tener excremento en laboratorio no es sencillo, en la manipulación hay que controlar mucho, se pueden llenar de hongos, llenar de nemátodos, llenar de ácaros, son muy sensibles. Entonces, las condiciones que hay que tener en el laboratorio para criar escarabajos coprófagos son muy, muy particulares y muy específicas, y poca gente lo ha logrado. Entonces hay pocos ejemplos de eso. J7 Neo pregunta, ¿hay algún registro de escarabajos necrófagos en cadáveres humanos? Buena pregunta, y creo que me corcha, creo que no, que yo sepa. En estudios de entomología forense, que normalmente se hacen con cerdos, hay varios registros de coprófagos. Hay varios registros de coprófagos que llegan a diferentes estadios del proceso de pudrición del cadáver, de descomposición del cadáver. El cerdo en general es muy parecido al humano, entonces yo pensaría que es muy probable que si hay humanos muertos lleguen escarabajos coprófagos, sí, pueden llegar y pueden alimentarse de los humanos, pero yo no he visto ningún artículo sobre eso, o no he leído reportes sobre eso. Sí hay reportes en cerdos, como te digo, y en otros tipos de material animal en descomposición hay reportes. Vale, ¿qué más hay por acá? Luis David Campos pregunta, ¿hay algún registro de especies de escarabajos asociados al oso de anteojos? Buena pregunta, Luis David. Que yo haya leído algún artículo, no hay. Eh, y es un poco, difícil tal vez que haya. ¿Por qué? Las poblaciones de osos de anteojos son muy, muy bajas. Hay muy pocos individuos y tienen unos rangos de movilidad enormes. Se mueven muchísimo. Entonces, para que un escarabajo se alimente de manera específica de excremento de oso, pues le iría muy mal. Le iría muy mal porque encontrar excremento, súper difícil. Y cuando encuentre, pues encuentra uno, pero volver a encontrar otro, pues le tocaría moverse kilómetros y kilómetros para encontrar otro. Además, la dieta de los osos es muy herbívora. Entonces sería un excremento relativamente pobre en términos nutricionales. Pero pues habría que investigarlo. Lo que te digo, no conozco ningún reporte.
Habría que ir a campo a buscar excrementos de oso de anteojos, que sería muy difícil. O sea, yo creo que de todas las veces que he ido a zonas de páramo, que es donde están la mayoría de esos osos, creo que nunca he visto excremento de oso. Y si he visto alguno, lo he visto congelado. Ya, o sea, por el tema de temperatura ambiental, se congelan muy rápido y sería muy difícil para un escarabajo utilizarlo. Pero es una pregunta muy interesante y pues habría que explorarla. No sé si hay registros de eso. Vale, yo creo que más hay por aquí. ¿Qué pasa cuando en la ciudad han existido invasión de determinados escarabajos? Claudio pregunta. De coprófagos normalmente no hay especies invasoras en las ciudades. Hay un par de registros de un par de papers muy interesantes en Italia, donde han registrado que algunas especies que antes utilizaban el excremento de mamíferos cercanos a las ciudades se han pasado a utilizar el excremento de perro. Y hay un par de registros muy interesantes de utilización de excremento de perro en ciudades. Pero no llegan a ser invasores, no llegan a ser plaga a nivel de las ciudades. Especies invasoras sí hay muchas a nivel mundial. Hay varias especies de coprófagos que se han introducido y se han convertido en invasoras. Pero a nivel de las ciudades no. No sé si eso respondió a tu pregunta. Yo creo que ya, no sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, alguien que tenga algún otro Jorge, te comentario. iba a decir eso, no sé si hay alguna pregunta más, así vamos cerrando. Ahí hay un chat, no sé si es un saludo o una pregunta. Bueno, no, buenísima la charla. Todos que muchas gracias a ustedes, que buenísima charla, gracias de nuevo. Bueno, la verdad que Ahí, sí, muy buena, Jorge, te agradecemos mucho. no, Mauricio, a vos por el espacio y por la atención y por toda tu amabilidad. Y ojalá que pueda, bueno, me quedó interesante todo lo que tenemos para estudiar acá en Uruguay respecto a coprófagos, así que no sé si había algún estudiante en la charla, algún investigador pero de acá de nuestro país, pero bueno, ojalá así sea y podamos seguir aprendiendo. Así que bueno, gracias a todos, gracias a vos, y bueno, nos volvemos a ver si Dios quiere. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo y buena tarde, buena noche donde se encuentren. Gracias, vamos cerrando. Chao, chao. Gracias.